que lo que siempre han repetido todas las iglesias y Roma, de que era para el pueblo de Israel. Y así muchas verdades que están en la Biblia, incluso muchos adventistas dicen que era para los judíos. Tienen el mismo pensamiento del catolicismo. Pero acá estamos viendo un ataque directo. La noticia dice: el domingo 15 de marzo del año 2026, durante la misa en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Roma, el Papa León XIV identificó explícitamente el domingo como el Día del Señor en su homilía, vinculándolo con la adoración, la gratitud y el misterio de la vida. Este lenguaje es significativo porque refleja el esfuerzo de larga data de Roma por atribuir autoridad sagrada al domingo, mientras oscurecía el sábado bíblico, demostrando así abiertamente que aún se considera con autoridad para redefinir el culto en desafío a los mandamientos de Dios. Porque la profecía decía que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y vemos cómo se insiste desde ya hace años con Juan Pablo II, con el Dies Domini, también Benedicto XVI lo anunció, Francisco I también, y ahora sigue esta tratativa de cambiar lo que Dios estableció. El sábado es el día del Señor, no fue cambiado en la Biblia. Ahí tenemos Éxodo 20, del 8 al 11, y todas las características que tiene la Escritura, ahí la podemos ver. Pero lo sorprendente de esto es que muchas iglesias que se dicen protestantes, bautistas, pentecostales, guardan un falso día diciendo de que porque Jesús resucitó el primer día de la semana, el día domingo, entonces ahora hay que guardar el día domingo. Pero la Escritura no muestra ninguna evidencia de este cambio. Solamente porque a ellos se les ocurrió, es una cosa humana. Y han caído en esta trampa. Y sabemos nosotros que la institución adventista también, por la profecía, también va a guardar el día domingo. Voy a leer esta cita que menciona un poco lo que estoy diciendo. En la gran controversia, en la página 566 dice así: los protestantes han manipulado y patrocinado el papismo. Han hecho concesiones que los propios papistas se sorprenden. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo y los peligros que hay que averiguar de su supremacía. El pueblo debe ser despertado para resistir los avances de este enemigo tan peligroso a la libertad civil y religiosa. Ahí tenemos declaraciones claras con respecto a cómo ha influenciado esta corriente de Apocalipsis 13 de esas enseñanzas, y que va a apoyar la imagen de la bestia y que están al servicio del dragón, de la profecía de Apocalipsis 13. Y que tenemos nosotros que en Apocalipsis 14 se denuncia este poder con el mensaje del tercer ángel que predica el Evangelio eterno, que habla de la hora de su juicio ha llegado, y que dice que ha caído Babilonia y que todo tiene que ser desenmascarado, que amenaza contra la puesta de la marca de la bestia, de este poder global, que este poder que engaña, este poder que está haciendo todo lo posible para capturar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra salud, la sociedad, los niños, todo lo que puede adorar a Dios, quiere destruirlo. Pero en medio de esta tormenta, Dios va a levantar un pueblo especial, verdaderos hijos de Dios, no adventistas profesos, como recién dije, que hacen ayuno, que le enseñan a los pastores a hacer ayuno mediodía y con comida. Eso le han enseñado algo totalmente rebajado de la Escritura. Por poner un ejemplo, estamos poniendo solamente un ejemplo, y así hay muchos más. Han traído el mundo a la iglesia, y por eso vemos fe débil, una iglesia mundana que se ha metido todo tipo de música, de todo tipo de enseñanzas raras, de una nueva teología. Pero va a haber un grupo, unos fieles, que van a ser perseguidos, que les van a quitar el púlpito y que van a dar el mensaje del tercer ángel a pesar de todos los obstáculos posibles. En el Espíritu de Profecía dice en la página 665 del Conflicto de los Siglos lo siguiente:
Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel, cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Vean, la verdadera consagración. Porque hoy en día se ve como un club social la iglesia. Se hacen muchas actividades misioneras y todo, pero todo humanamente. Sigue diciendo, los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo la palabra que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Una cita muy clara, y dice que no va a ser grandes eruditos, van a ser obreros sencillos, que más bien van a ser calificados no por un título de una universidad, que la mayoría enseña una teología tergiversada hoy en día, que agrada a los hombres. No, van a ser por medio de la unción del Espíritu. Y dice que los pecados de Babilonia serán denunciados. Hay que mostrar a las personas en qué tiempo estamos viviendo y cuál es la voluntad de Dios y cómo se está engañando al mundo. Hay que denunciar ahí eso que está mencionando ahí. Todo, mis hermanos, va a ser desenmascarado. Dios te llama a ti para que seas parte de este pueblo que anuncia los mensajes de los tres ángeles y anuncia la salvación de Jesús. Los que tienen la fe y que guardan los mandamientos de Jesús. Vivimos realmente en tiempos solemnes. Estamos viendo delante de nuestros propios ojos los sucesos anunciados con anticipación por el Señor. En Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, hablando de la bestia, Apocalipsis 13, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estas palabras que acabo de pronunciar, esta grande profecía, se está desarrollando en nuestros días. Y por ejemplo, ya con todos los acontecimientos que hemos estudiado y que hemos mostrado, vamos a presentar este otro de lo que está pasando actualmente, donde menciona ahí que en la celebración de los 250 años de la independencia de los Estados Unidos, que se va a dedicar Estados Unidos a la Virgen María, además el Papa León XIV va a recibir una medalla de libertad religiosa por ser el paladín de la libertad religiosa. Y ahí podemos ver en la pantalla esto que salió en Advent Messenger diciendo lo siguiente: el Papa León XIV recibirá la medalla de la libertad religiosa durante la celebración del 250º aniversario de los Estados Unidos. Esto pasó hace muy poquitos días y ha sido este departamento de la libertad religiosa el caballo de batalla que ha usado el enemigo tanto en el papado como en la iglesia adventista, porque se ha usado ese pretexto para unir las denominaciones con doctrinas que no aprueba la Biblia. Trata de disminuir, de suavizar las diferencias cuando la palabra de Dios no se puede transar. Dios busca adoradores que le adoren verdaderamente en espíritu y en verdad. No nos podemos unir solamente para que no nos digan secta, como lo que ha pasado con la iglesia adventista. No podemos hacer pacto de silencio como se hizo allá en Polonia para no atacar al catolicismo y ellos lo reconozcan a la iglesia adventista como una religión verdadera que no es secta. No podemos rebajarnos. Entonces estamos viendo que el mundo se está maravillando en pos de la bestia, cómo este poder crece y crece, como decía la profecía. Ahora vamos a ver un video de este acontecimiento que estamos mencionando acerca de esta medalla que se está dando a León XIV.
El Papa realizará una visita virtual a Estados Unidos para recibir la medalla de la libertad del Centro Nacional de la Constitución en reconocimiento a su compromiso con la libertad religiosa en todo el mundo. Será homenajeado durante una ceremonia pública el 3 de julio, un día antes del 250º aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Pronunciará su discurso de aceptación en directo desde el Vaticano ante los reunidos en el Independence Mall. La noticia también dice: el 16 de marzo del año 2026, la revista católica, un medio católico con sede en Baltimore, Maryland, informó que el Papa León XIV será honrado con una medalla de libertad religiosa durante el 250º aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Esto presenta una sorprendente contradicción histórica. Estados Unidos fue fundado en gran medida por protestantes que huían de la persecución religiosa, gran parte de ella infligida por la Iglesia Católica Romana en Europa. Además, la Constitución de Estados Unidos establece una clara separación entre Iglesia y Estado, prohibiendo explícitamente al gobierno respaldar o elevar cualquier autoridad religiosa. Honrar a un papa en ejercicio, que es tanto un líder religioso global como el jefe de Estado del Vaticano durante una celebración nacional, socava los mismos principios que la nación está destinada a conmemorar. Hasta ahí vamos a dejar la noticia de esta alianza fatídica, el dragón en Washington y en el Vaticano. Aunque estamos viendo este fortalecimiento de la relación entre el cordero que habla como dragón, los Estados Unidos, y la ramera de Apocalipsis 17, la profecía nos dice que, aunque pareciera ser que van a obtener el triunfo, van a caer estos poderes. Como dice acá, Apocalipsis 17:16, que señala lo siguiente: y los 10 cuernos que has visto en la bestia, estos aborrecerán la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Así que el pueblo de Dios tiene que cobrar ánimo, porque pareciera que este Goliat pareciera ser que va a prevalecer, que no va a ser derribado, pero la profecía nos indica que estos poderes van a caer, entre ellos mismos se van a devorar. Cobremos ánimo, perseveremos, busquemos a Jesús, tengamos fe, confiemos en el Señor, confiemos en su palabra. Así va a ser el pueblo verdadero final, que va a confiar en Dios, pero lo va a llevar a su vida práctica, no como ahora que hay una fe tan débil en el profeso pueblo adventista. Es muy grave y el tiempo se nos acorta. Esta preparación tiene que completarse en cada uno de nosotros hasta alcanzar la bondad, alcanzar el carácter de Jesús, que se manifieste en piedad vital en nuestra vida práctica, no solamente en la teoría, porque son tiempos difíciles y cercano está el día, dice el libro de Sofonías, en el capítulo 1, que dice así: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy presuroso, voz amarga del día de Jehová, gritará allí el valiente. Note lo que dice ahí, que hasta el valiente, gente intrépida, gente guerrera, dice que va a gritar. ¿Cómo será ese día si tenemos hoy en día una fe tan débil? Sigue diciendo: día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres. Y atribularé los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Terrible lo que está mencionando. Si recién dijimos que todo se va a cumplir, de que el Señor apresura su palabra, de que lo que Él establece, que Él lo va a doblar, que Él lo va a quitar, esto se va a cumplir también como todo lo que sale de la palabra de Dios. Debemos dar el mensaje del tercer ángel, debemos denunciar a Babilonia, a pesar de lo que cueste ello.
ese es el propósito como iglesia adventista, el séptimo día, la verdadera, no la nominal, no la que tranza con Roma, no la que ha rebajado la norma en los cultos, no la que le ha ocultado cosas a los hermanos de, por ejemplo, el Evangelio de Juan, libros que no han sido traducidos, distintas enseñanzas que han sido ocultadas, que la mayoría no sabe, porque no estudia ni el folleto de escuela sabática, no lee nunca la Biblia, apenas va el sábado a la iglesia. Y en Joya de los Testimonios nos muestra nuestra misión. En Joya de los Testimonios, tomo 3, en la página 288 dice así: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de la luz de Dios. A ellos se les ha confiado la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de esta obra. Ahí tenemos claro cuál es el sentido de la existencia de este movimiento. ¿Eres tú parte del ángel que anuncia el mensaje final? ¿Eres tú el pueblo de Dios que se levanta su voz para desenmascarar a Babilonia? Debemos avanzar por la fe, confiar en Dios, así como Abraham, cuando el Señor le dijo: sal de tu parentela, sal de Ur de los caldeos, tuvo que salir de Babilonia por la fe sin saber a dónde iba. Tenemos que confiar solamente en Dios. No sabemos cómo vamos a terminar, pero si Dios nos conduce, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, mi hermano? Ten fe, ten confianza, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Gloria al Señor por eso. Dios va a tener un pueblo final que le va a representar en todo, así como Juan el Bautista, que vino a preparar el camino al Señor, que se preparó en el desierto, cerró todas las avenidas del alma para poder tener una comunión con Dios. Tuvo una preparación especial. Por ejemplo, en Lucas 1:15, hablando de Juan, dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es el tipo de mensajero que representa a aquellos que van a tener que estar en el tiempo del fin, que van a tener que ser como Juan el Bautista, como el Elías de antaño. Y en el deseo de toda la gente, en la página 77, hablando de Juan, dice lo siguiente, lo que él hacía: desde su tranquilo retiro, vigilaba el desarrollo de los sucesos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba los caracteres humanos para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión en la soledad. Por la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Así que ahí encontramos los ingredientes que debemos tener en nuestra vida. Y fíjense que ahí decía que desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los sucesos, de lo que estaba sucediendo, lo mismo que estamos presentando en este mensaje ahora, y que también investigaba los caracteres, cómo llegar a mejorar el carácter para ser semejante al divino maestro. En la página 76 dice: al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba Juan a aquellos que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. Así que mirando la obra de Juan, la preparación de Juan, encontramos nuestra propia preparación. Y si tú te consideras del pueblo privilegiado, de este pueblo especial, tienes que vivir de acuerdo a las características que la Biblia presenta, no lo que la costumbre y la nueva teología te enseña aún dentro del adventismo. En Evangelismo, en la página 146 dice así: hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y de los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Así que esa es nuestra misión: darle a la trompeta un sonido certero. Pídele a Dios fuerza, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios carácter para poder ser parte de este pueblo, de estos centinelas que van a dar el mensaje final. En Testimonios para la Iglesia, página 118 dice: vi
que no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel: preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Corresponda vuestras obras a vuestra fe. Ahí nos llama a la preparación, nos llama a no dormir, nos llama a vivir lo que profesamos, sobre todo en estos tiempos en que la ley va a ser pisoteada, como decía la profecía, y como los avances del domingo se están dando en distintas partes. Por ejemplo, acá tenemos esta noticia allá en Miami, donde dice ahí en inglés: esta calle de Wynwood quedará sin coche todos los domingos de marzo. Y ahí, como una cuestión del tránsito, estamos viendo que se está dando preferencia a un día especial, en este caso al día domingo. En Testimonios para la Iglesia, página 118, dice lo siguiente: vi que el ánimo debe apoyarse en Dios, que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. Si Dios nos ha dado una labor, la proclamación del mensaje de los tres ángeles, no podemos ser negligentes. Tiene que afectarte, no puedes quedarte igual, mis hermanos, porque el sábado es muy importante dentro de la gran controversia. Por eso que el Señor dijo en Mateo 24:20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Si el sábado terminó con la muerte de Jesús, ¿por qué está mencionando esto de la huida? De que no sea en sábado ni en invierno, porque sigue vigente, como todas las otras cosas que el Señor ha dado, porque la palabra de Dios es eterna. Sécase la hierba, dice, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, no tiene fecha de caducidad. Entienda eso, por favor. La palabra de Dios no era solamente para los judíos, se usó al pueblo de Israel como sacerdotes para que fueran a todos los lugares del mundo y evangelizaran y llevaran esa verdad que les fue dada en el desierto, en el santuario, en el rollo de la ley, en los 10 mandamientos. Pero lamentablemente ellos no lo hicieron. Y esa iglesia del desierto es la misma iglesia que debemos tener hoy en día. Hay mucho de Elena de White que habla acerca de eso. Incluso en la parte laboral salen noticias, por ejemplo acá en Europa, donde dice: movimiento de trabajadoras y trabajadores cristianos europeos defienden el domingo libre como un pilar democrático. Se están dando este asunto el domingo en distintos países. Estamos presentando acá en Europa. Esto sucedió el 8 de marzo de este año 2026, donde cristianos piden fortalecer el domingo como día de descanso, y este movimiento abarca Francia, España, Portugal y otras partes. Como dice aquí, el movimiento de trabajadores cristianos de Europa, que agrupa organizaciones de Francia, España, Portugal, República Checa, Suiza, Italia, Austria y Alemania, han publicado una declaración con motivo del Día Europeo del Domingo Libre, en la que advierte del riesgo de un nuevo debilitamiento en la protección del domingo como día común de descanso. Y así podíamos estar nosotros mostrando distintas situaciones donde se está fortaleciendo día tras día, y va a venir una persecución, va a venir la prueba de nuestra fe, va a venir la gran controversia, la gran tribulación que anunciaba la profecía. En el libro de la ciudad al campo, en el capítulo 9, en la página 9 dice: se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Así que este asunto de los sindicatos, de los trabajadores, de los descansos, va a ser muy opresivo, señalaba ahí también. En Joya y los Testimonios, tomo 2, página 323, dice: alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Y eso es más o menos lo que estamos tratando de hacer. Que tú sepas más o menos que queda muy poco tiempo, que el Señor ya viene, y viene por un pueblo, pero un pueblo preparado que busca al Señor con candiles, no aquellos que se sientan sobre sus heces diciendo que Dios no hará ni bien ni mal, que Dios está durmiendo, dicen ellos, con su vida, aunque vayan el sábado 1 hora ahí al culto divino. Pero Dios va a tener un pueblo que realmente va a vivir esta santa palabra. Ojalá que tú, ojalá que yo seamos parte de ese pueblo final, mi hermano. Porque va a ser difícil, no va a ser fácil. En Fundamentos de la Educación Cristiana, en inglés, en la página 289, dice: cuando alcancemos la norma
que el Señor espera que alcancemos. Los mundanos considerarán a los adventistas como raros, excéntricos, extremistas y estrechos. Y eso pasa no solamente con los mundanos, sino que dentro de la misma corporación adventista nos ven como bichos raros, como que tuviéramos lepra, porque nos consideran extremistas, estrechos, cuando solamente queremos enseñar la palabra de Dios tal cual como está escrita, tal cual como Dios la dejó. No que ahora han cambiado los tiempos, dicen ellos, que hay que adaptarse a la moda, hay que adaptarse a la cultura del país, y meten todo tipo de cosas mundanas en la iglesia, tradiciones de hombres. Se va a cumplir lo que dice la Escritura, donde dice: el impío acecha al justo y procura matarlo. Cuando tú más vivas la palabra de Dios, más perseguido vas a ser, más excéntrico te van a considerar, más extremista te van a llamar. Pero así ha sido siempre. Caín mató a Abel porque era justo, y los religiosos mataron a Jesús. Nuevamente se va a repetir, no hay nada nuevo bajo el sol, dice la palabra. Todo va a ser desenmascarado, todo va a salir a la luz. Tenemos que tomar nuestro lugar en la profecía. Tenemos nosotros que confiar en Dios, prepararnos y hacer todo lo que Él dice, porque como decía el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Y comenzamos este mensaje diciendo en Sofonías 1, y será en aquel tiempo, ese es el tiempo que viene, que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus heces, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni mal. Será por tanto saqueada su hacienda y sus casas asoladas, y edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán del vino de ellas. Así que está claro, no podemos engañar a Dios. El Señor sabe, nos conoce desde los pies hasta la cabeza, conoce nuestro corazón. Si tenemos un cristianismo laodicense, que somos tibios, que estamos con el mundo y vamos a la iglesia también, que leemos de vez en cuando la Biblia, y que podemos hacer repartir un folleto, pero nuestro carácter es pésimo, es malo, Dios lo va a ver, porque va a hacer un juicio y nos va a escudriñar con candiles, o sea, con vela, con lámpara. Hoy día podríamos decir con linterna. Nos va a ver el Señor una radiografía de todo lo que somos. Y muchas veces no sabemos ni siquiera el primer mandamiento, o no cumplimos ni siquiera el primer mandamiento, que es lo más importante, cuando dice ahí en Deuteronomio 6:5, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Tú amas al Señor de verdad? Así como decía que los que tienen la fe de Jesús, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si tú amas a Dios, se va a reflejar en la vida, en todo lo que haces, en todo lo que comes, en todo lo que piensas. Vas a tener una comunión estrecha con Dios. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios va a tener un pueblo especial, que el Señor quiere que tú seas parte de su iglesia verdadera, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús en su vida. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes este nuevo mensaje. Me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga a todos grandemente. Representante de Cristo acá en la tierra, cuando la Biblia dice que Cristo dejó al Espíritu Santo, no dejó al Papa.